Pues bueno, gran victoria importante para recuperar sensaciones. 5-0 frente al Almaty en la UEFA Champions League, hat-trick de Mbappé y los recambios, incluyendo el gol de Camavinga, Brahim Díaz y un espectacular Rodrigo Goes, dan la sensación de que hay que tener paciencia para este proyecto. Venga familia, empezamos video. ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por estarme acompañando en un video más en el canal. El postpartido, la victoria de nuestro Real Madrid en la Champions League. Pero también vamos a hablar del famoso tiempo de revisión. Acompáñame a ver cómo los árbitros aceptan que han adulterado el derbi del Real Madrid contra el Atlético y tan tranquilos se van a sus casas sabiendo que la podredumbre del fútbol español, del arbitraje en el fútbol español, está cada día peor. Bueno, a ver, empecemos por la alineación, que era muy importante ver los cambios que venían tras ese encuentro del fin de semana contra el Atlético. Cambios, creo que obligados, ¿no? También para dar un poco de rotación al equipo. Courtois en portería, Alaba y Hausen en la saga central, Fran García entrando en lugar de el bueno de Álvaro Carreras, que venía haciendo grandes partidos, Asensio en la zona de lateral. No salía Fede Valverde después de que prácticamente gritara a cuatro vientos que él no iba a jugar ahí. Ceballos, bueno, o sí, pero no le gustaba. Ceballos, Tchouaméni y Arda en la parte del centro del campo, Vinicius, Mbappé y Mastantuono en la delantera. Volvía el argentino a la titularidad con el equipo y Xavi no podía estar más acertado. El argentino provocaba la primera acción peligrosa y le marcaban un penal clarísimo después de que el portero del Almaty se lo llevase de calle. El Tortugón marcaría de penal en el minuto 24 del encuentro y abriría la lata, que en este tipo de partidos, este tipo de goles, aunque no lo parezcan, los que abren el encuentro y descifran este cubo de rugby, muchas veces son los más importantes. Y mira que hay que tener respeto, por supuesto, a cualquier rival en UEFA Champions League. Por eso el día de hoy, aunque era una obligación para el Real Madrid ganar ante el debutante histórico en esta competición, como lo era el equipo de Kazajistán, había que tener un respeto por el rival y sobre todo porque estaban jugando unos muy buenos primeros 25 minutos. Pero la verdad es que después de eso todo le vino como miel sobre hojuelas al Real Madrid. Después de esta gran jugada o despeje, no sé cómo tú lo veas, de Thibaut Courtois, Mbappé marcaría el segundo después de que a la defensa del equipo local prácticamente se durmiera y le comiera las espaldas el francés. Y a partir de los cambios en la segunda mitad vinieron una serie de combinaciones y de destellos individuales, sobre todo de esos recambios frescos como Rodrigo, Camavinga y Brahim Díaz al finalizar el encuentro, que de verdad son luz y música para los oídos de los que pedíamos que estos personajes, que estos jugadores se enchufaran en la dinámica de equipo. Y hay que ver simplemente la jugada que construye el brasileño Rodrigo Goes para luego combinar con Mbappé, con Arda Güler, que con un sutil toque se la deja al Tortugón y marcaría de esta manera el hat-trick en el partido. Pero la cosa no acabaría ahí, que es que una vez más el brasileño hacía una jugada fantástica, quitándose a los defensas del equipo amarillo el día de hoy y dejando esa asistencia para Eduardo Camavinga, que después de volver, después de tantas lesiones, marcaba un gol con el Real Madrid. Y así, unos de esos niños preferidos del madridismo que tanto gustaban a Ancelotti volvían a brillar con la camiseta blanca el día de hoy. Y ya para finalizar, con el equipo del Almaty prácticamente desubicado, Brahim aprovechaba una nueva jugada combinativa que nacía a raíz del pase de Camavinga para rematar así el balón y poner el 5-0 en el encuentro. Como anécdota interesante, por aquello de que vamos a entrar a revisar jugadas de VAR y polémicas que te van a querer vender en los medios de comunicación de España, el arbitraje en UEFA es infinitamente mejor, superior, diferente a lo que tenemos que vivir cada semana en la podrida Liga de Negreira, ya que después del árbitro de ir a revisar esta jugada y donde se ve claramente que Dani Ceballos no impacta, no toca el pie, que me parece era de Jorginho, el futbolista del Almaty, se cancelaba el penal o se anulaba el penal que a priori podría servir para meter al equipo local al partido. Pero es que es tan fácil como utilizar la tecnología como debe de ser y no para intereses propios o particulares que beneficien a uno de los que estuvieron untando 17 años al vicepresidente arbitral, o perjudicar por lo contrario al equipo que pues está haciendo pelea históricamente como siempre ha sido y que pues es como la lucha del bien sobre el mal. El Real Madrid siempre es perjudicado en el arbitraje español porque es quien le planta cara
a los corruptos culés. Bueno, pues iremos a las calificaciones, pero solo destacar que hoy nuestro primer capitán fue Vinicius, y ver a este chico cómo ha logrado, cómo ha llegado hasta aquí con la banda de capitán del Real Madrid me hace sentir muy orgulloso por la calidad de futbolista y por la calidad de persona que es. Miren, la verdad es que notas, no es que a lo mejor otros hayan destacado más que el general, que el equipo, que el conjunto, pero lo cierto es que a nivel individual hubo cosas que sin lugar a dudas tú notaste que brillaron, como es el caso del hat-trick del Tortugón, que está intratable. Por ejemplo, también Arda Güler, que se va hoy con una asistencia, pero esos números se quedan cortos para el partido que dio el día de hoy. No solamente por la forma en cómo trató el balón, era el hombre libre que cada que recibía, por el cual pasaba la forma creativa o la jugada creativa del Real Madrid. Ceballos fue otro que destacó dentro del partido, una vez más dándole circulación y primera salida de balón a la pelota. Y creo que Vinicius, si bien no se fue con gol el día de hoy, hizo jugadas, tuvo cositas, la segunda parte mejor que la primera. Y sinceramente nada más le está faltando ese punto de confianza para, yo creo que meterse en esa dinámica goleadora que tanto esperamos de él. Fran García tuvo un gran encuentro, un gran partido de verdad, siempre dejándose el alma por el equipo. Alaba y Hausen haciendo una gran mancuerna en la saga central. Alaba creo que no le podemos pedir mucho en cuestión física, pero en cuestión de ordenamiento y táctica, sobre todo para ir dándole salida de balón y organizar al equipo, lo hizo espectacular. Y creo que en un trabajo silencioso, dentro de los menos destacados, pero aún así muy bien, muy buen partido, sobre todo a la hora de engranar piezas de todo el equipo. Tchouaméni, Asensio, por supuesto Courtois, que casi ni lo vimos, y Mastantuono, que ahí estuvo provocando un penal, y la verdad es que siendo una pieza importante, sobre todo a la hora de ofrecerse a sus compañeros en la parte de arriba. Victoria, familia, importante victoria del Real Madrid el día de hoy, porque ahora se viene la fase complicada, enfrentando a esos equipos importantes en la UEFA Champions League. Se viene la Juventus, por ahí creo que también se viene el Liverpool, así es que cuidadito, esos partidos era importante ganarlos, y ahora, bueno, a seguir sumando y afrontar la parte más importante del calendario en Champions que nos toca. Pero si hablamos de problemas, hay que hablar de cómo estas personas como Juan Fesans del Chiringuito tiene información privilegiada que le sueltan directamente desde la ref, que el día de hoy salió a confirmarse en el famoso tiempo de revisión. Yo hasta donde sé hay 3 jugadas del derbi. 3 jugadas del derbi. ¿Del derbi 3? ¿Cuáles? La posible segunda amarilla a Sorloth, ¿sí?, por la celebración, donde el comité considera que no es tarjeta amarilla porque no se genera un peligro en la grada. Claro. El penalti de Güler, que se considera que no es una jugada residual porque es una acción temeraria y por lo tanto amarilla, con lo cual Alberola Rojas acertó. Y la famosa falta de Julián Álvarez, donde Lenormand está a menos de 1 metro, pero que no existe impacto, igual que si existía el día del Español, no existe impacto en la barrera y por lo tanto el gol es legal. Hay otra jugada, sí, es de la jornada, que es de la jornada pasada, que se produjo entre semana, ¿vale?, que es importante porque hubiera condicionado este partido. porque ellos trabajan solo un día a la semana, digamos. No tengo ni puñetera idea de los días que trabajan. Si calendario laboral. Jornadas de... Bueno, ya entendiste el punto y a lo que voy. ¿Cómo es posible que este tipo de periodistas tengan acceso a la información 24 horas antes de que vaya a salir en el famoso tiempo de revisión? Se supone, documento oficial de la Real Federación Española de Fútbol y el CTA. Pues bueno, todo lo que dijo acerca del penalti de Güler, que supuestamente para el CTA fue correcto, de la jugada no anulada, que tuvo que haber sido anulada por la posición antirreglamentaria de Lenormand, que también fue correcta según la interpretación del CTA, y la famosa amarilla que tuvo que haberse sacado a Sorloth y expulsión, por lo tanto, que porque ellos no consideraban que fuera un peligro esa acción que hizo el noruego, pero en el reglamento está marcada y estipulada que debe de ser reglamentariamente marcada como amarilla. Pero en fin, todas esas cosas no valen, ya que el fin de semana previo, el mismo CTA acepta que Koke no debió haber jugado el partido contra el Real Madrid. Adulteración de la competición, partido completamente adulterado, por lo tanto, me vale un pepino que estemos hablando de lo que ustedes consideran correcto, cuando además el propio reglamento, están contradiciendo el propio reglamento. Están adulterando la competición y ustedes ahí tan tranquilos. En el Atlético de Madrid, Real Madrid, en el añadido de la primera mitad, un jugador del Atlético
previamente amonestado, marca gol y corre a celebrarlo junto a sus aficionados. En la regla 12, faltas y conducta incorrecta, aparece como motivo de amonestación para estas situaciones lo siguiente: trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad. En este caso, el jugador rojiblanco sí se acercó a sus aficionados, pero con el único objetivo de celebrar el gol, sin que a juicio del árbitro se pudiera apreciar que dicha celebración, al intentar disputar un balón aéreo que llega al área, golpea el balón con su bota, impactando después en la cabeza de un jugador del Atlético de Madrid, quien se disponía a jugar el balón. El jugador madridista asume un riesgo al ir a disputar el balón aéreo con su pierna a esa altura. Primero golpea el balón, pero inmediatamente después, al jugador del árbitro fue correcta, tanto en la señalización del penalti como en la amonestación del jugador infractor. Y en la última jugada del derbi de la capital, en el minuto 62, hay un lanzamiento de falta por parte del Atlético de Madrid que acaba en gol. En esta acción, un compañero del lanzador se encuentra en una posición derbi y un jugador que debió haber sido expulsado y reconocido por el propio CTA jugó el partido contra el Real Madrid. Comenzamos con el Atlético de Madrid Rayo Vallecano. En el minuto 49 hay una acción en la que un jugador del Atlético de Madrid, tras un conflicto en el área del Rayo Vallecano, coge por el cuello al portero del equipo visitante y lo tira al suelo. El árbitro amonesta al rojiblanco y el VAR no interviene. En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que habían dicho conflicto y por lo rápido que sucede la acción. El colegiado identifica correctamente al jugador infractor, pero no aprecia en su totalidad la jugada. El portero tiene que ser atendido y finalmente no lo hace. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión sería la expulsión del jugador del Atlético de Madrid. ¿Y ya? ¿Eso fue todo? ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿De verdad eso es todo? Pues sí, se equivocó, el árbitro se equivocó y el VAR también se equivocó. El VAR también se equivocó, tenemos 1000 cámaras y resulta que en ese preciso momento, que además pasamos repetición, no tuvimos los productos de gallina para expulsar al jugador del Atlético que después jugó el derbi contra el Real Madrid. Y ya, tan tranquilo, en la próxima jornada, Hernández, Alberola Rojas y el responsable de VAR del Cerro Gordo y todos aquellos que ya conocemos, están arbitrando en los campos de la Liga Española de Fútbol. Así de tranquilos, así es como se adultera una competición y el madridismo tan tranquilo volteando a ver al equipo y hablando acerca de lo que debimos o no debimos hacer cuando se están miando de nosotros, se están miando en nuestra cara. Luego los medios de comunicación mamporreros te hablan de que el CTA califica de positivo el arbitraje del Atlético Real Madrid. El comité considera que las actuaciones polémicas estuvieron bien señaladas, pero al mismo tiempo no les queda de otra que admitir que el mismo CTA te dice que Coque debió haber sido expulsado y no debió jugar el derbi. Liga adulterada, mugrienta liga de Negreira. En fin, todo esto cobra mucho más fuerza y es mucho más escandaloso cuando tú escuchas a Javier Estrada Fernández, exárbitro del comité, querellado contra el Barcelona en el caso Negreira, confirmar que los árbitros en el medio tiempo escuchan a los tertulianos culés, a los creadores de contenidos culés, para saber si pitan o no una acción. Pues mira, os digo, y no os lo vais a creer, pero yo que he estado como árbitro y como árbitro de VAR, en mis 2 últimos años como árbitro de VAR, y cuando estaba de director de operaciones, es decir, cuando estás controlando los otros compañeros, ¿no? Cómo actúan como VAR, había una saleta. Y allí, en la famosa sala anexa, ¿no? Que algunos decían secreta, pues allí muchos compañeros automáticamente cogían el móvil para ver ciertas opiniones en las redes, sobre todo en Twitter. Gerard, las tuyas también, pero que es una cosa común, y de varios medios no oficiales, sino que escriben en Twitter. O sea, están muy interesados por la opinión pública a nivel de redes sobre las decisiones que se toman en los terrenos de juego. Para el CTA, para el comité, para los directivos, también siempre han estado muy pendientes de lo que se escriben, de lo que crea opinión, porque hasta la opinión de los medios ha hecho cambiar su criterio en varios seminarios arbitrales. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. O sea, de algún árbitro o algún árbitro de VAR tomar una buena decisión y el comité ir en contra, básicamente porque la opinión pública y los medios dicen otra cosa. Esto es gravísimo. En pocas palabras, el CTA
escucha a Pelopincho y a este tipo, árbitros profesionales, para cambiar de opinión. ¡Están pasando cosas! El colmo de la vergüenza. Fuerte abrazo, familia, son los mejores. Hasta el final vamos, Real. Y vengan que se vienen las reacciones. Yo quiero escuchar a los nuestros después de recuperar buenas sensaciones de cara a lo que ocurrió, a pasar página y a seguir afrontando un calendario que se nos viene bien cargado. Abrazo, familia. ¡A la Madrid!